Bienvenidos a este programa Ventanas a la Educación, esta noche con el tema la subjetividad femenina, y para ello tenemos a dos practicantes psicoanalistas, a Melanie Berthaud, que practica psicoanálisis en la ciudad de Cuernavaca y México, y es miembro del École Lacanienne de Psychanalyse, y a Elena Maldonado Gotti, psicoanalista, miembro del École Lacanienne de Psychanalyse, estudió licenciatura en Psicología y maestría en Filosofía, es docente de la Universidad del Claustro de Sor Juana, del Círculo Psicoanalítico y del Colegio Lacaniano de Psicoanálisis. Les damos las buenas noches, bienvenidas. El tema es la subjetividad femenina y le vamos a pedir a Elena, si es tan amable, que empiece con esta pregunta, a contestarnos, ¿qué es la subjetividad femenina? Gracias. Bueno, pues agradezco mucho la invitación, antes que nada, gracias a la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, pues es un tema que me parece muy importante hoy en día. Creo que el término amerita una aclaración, ¿no? Subjetividad es un término que suele confundirse comúnmente con el de sexualidad, es decir, solemos pensar que un hombre o una mujer son hombres o mujeres solo porque nacieron con un sexo femenino o un sexo masculino, ¿no? Digamos, eso es lo que comúnmente se piensa, ¿no? Pero cuando hablamos de subjetividad femenina nos estamos refiriendo a un término mucho más complejo, ¿no? Es decir, que no basta con que una mujer o un hombre haya nacido con el sexo de hombre o de mujer, es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, yo quisiera retomar este asunto porque voy a citar a Freud cuando hace ya más de casi 100 años que hablaba de justo la importancia del sexo biológico en la subjetividad, no solo femenina, sino masculina, ¿no? Y lo que él decía, y por eso me parece importante retomarlo, es que hay una importancia para el sexo biológico, es decir, que efectivamente, ¿no?, el haber nacido hombre o mujer marca una diferencia, ¿no? Es decir, somos hombres o somos mujeres biológicamente hablando, pero eso no es suficiente, ¿no? Hay un plus, hay un extra en la subjetividad, ¿no? Es decir, que lo importante es qué es lo que se hace con esa asignación biológica, ¿no? Si se es hombre o se es mujer, subjetivamente hablando, ¿qué posición se toma frente a eso, ¿no? Digo esto porque es muy común hoy en día que se siga pensando los hombres o las mujeres únicamente por el sexo biológico, ¿no? Y no se trata nada más de eso. Entonces, cuando hablamos de subjetividad femenina nos referimos justo a este punto de encuentro entre la cuestión biológica, porque sí tiene una importancia, y la cuestión subjetiva. ¿Qué se hace con ese sexo biológico, ¿no? ¿Qué hace una mujer cuando se le asigna el sexo biológico? Y ahí entra todo el tema del género también, ¿no? La teoría de género se desarrolló durante muchos años y planteaba que justamente había una situación social que era fundamental en la constitución de la subjetividad también. Es decir, que cada sociedad y cada cultura tiene ciertos roles y ciertas formas de pensar lo que es un hombre o lo que es una mujer, y que eso determinaba justo qué era lo que cada uno de nosotros, cómo es que cada uno de nosotros nos concebíamos como hombres y como mujeres, ¿no? Es decir, no es lo mismo como una mujer se piensa en Medio Oriente, lo que se esperaría de una mujer en Medio Oriente, que cómo se piensa una mujer en México, por ejemplo, ¿no? Y estos roles y estas actitudes y estas expectativas de lo que es un hombre o una mujer también cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces ahí está toda la teoría de género y todo el desarrollo que hubo en ese ámbito y que tiene una importancia para la constitución subjetiva. Es decir, la idea es que la subjetividad es un campo que nos constituye a cada uno de nosotros y que está conformado tanto por una parte biológica, es decir, por la asignación biológica, como por una parte social, ¿no? Lo que en la cultura
se gesta, se espera, se determina que es un hombre o una mujer. Entonces la conjunción de lo biológico con lo social es lo que conforma lo que llamamos subjetividad femenina, ¿no? Y bueno, yo introduciría por ahí el asunto, ¿no? Gracias, Elena. Milena, ¿quisieras abundar sobre el punto? Sí, me parece que Elena Maldonado hizo un excelente repaso de los términos. Yo pienso que consideramos normal hoy en día poder hablar de subjetividad femenina. Nos parece un tema de actualidad. Quiero que recordemos que hace 100 años eso hubiera sido inconcebible. La posibilidad, pensemos en esa posibilidad que tenemos hoy de reflexionar acerca de la subjetividad femenina. Hoy en día lo podemos hacer porque hubo todo un recorrido previo a nosotros y me gustaría que nos detuviéramos en ese recorrido. Bueno, hablábamos de la identidad femenina desde un ángulo biológico y quisiera como detallar un poco cuál es esa identidad en términos biológicos que ha sido lo que se ha manejado por siglos, ¿no? La identidad femenina desde ese punto de vista es el ser mujer como un destino biológico. Y ese destino, ¿qué incluía? Porque podemos hablar en pasado, afortunadamente. Incluía el destino de la procreación, el destino de ser madre en una dimensión social, es decir, el ser madre implicando las tareas educativas, ¿no? El amor materno, por ejemplo. Y en tercer nivel, también la oferta sexual de una mujer hacia un hombre en un marco muy preciso, que es el marco institucional de la familia, el matrimonio, como un servicio proporcionado por una mujer hacia un hombre. Para mí esos son como las tres coordenadas de este destino biológico que fue un paradigma sobre el cual se sostuvo la sociedad por muchísimos siglos, ¿no? Y bueno, los distintos destinos de mujeres se construyeron alrededor de esta identidad biológica. Es decir, que sea en acuerdo con esto o contra. Es muy importante ver que el punto de referencia era ese, ¿sí? Como paradigma. Podemos analizar en la literatura, por ejemplo, cuáles son las imágenes de las mujeres, las representaciones de las mujeres, y ver que efectivamente este paradigma, este destino biológico del ser mujer, es lo que permite crear un panorama de los roles sociales y en específico del rol de la mujer. A mí me parece muy interesante echar mano de la literatura, ¿no? Porque es una vía, no es la única, pero es una vía de acceso a la experiencia real. No nos va a proporcionar una imagen de la esencia de la mujer, porque además es un término que habría que discutir, pero nos va a dar una orientación, ese lugar que ocupa la mujer, las mujeres que ocupan las mujeres en la sociedad. Y bueno, repasando lo que la literatura occidental nos ha ofrecido, podemos ubicar distintas figuras de las mujeres y ustedes podrán revisar los libros que han leído y quizás podrán ubicar por un lado la imagen de la mujer que se rehúsa a ese papel. Por ejemplo, bueno, tenemos el caso de la imagen de la joven niña, ¿no? El caso de la joven que se une a la naturaleza, que se funde con la naturaleza. Todos esos casos que les estoy proporcionando son casos de una mujer que rehúsa el comercio sexual con el hombre, ¿no? En oposición a este modelo que acabo de presentar. También el caso de la Virgen heroica,
que también podemos encontrar en la literatura, la mística, las ninfas, las amazonas, las comunidades lesbianas, y en el del otro lado, la mujer que sí se entrega al hombre. Y entonces tenemos toda la serie de novelas que tratan del matrimonio, feliz o infeliz, de las relaciones heterosexuales, legítimas o no, forzadas o no, de la mujer abandonada por el hombre, de la infidelidad, de la prostituta, la viuda, la hermana apoyadora. Estos esquemas son esquemas que se originan en el modelo, en el paradigma biológico, ¿no? Y vamos a ver más adelante que hay otro modelo. ¿Tú podrías comentar sobre este paradigma del destino biológico de ser mujer, que nos habló un poco desde la literatura y de algunos modelos? Sí, bueno, ahora que mencionaba esto, Melanie, me parecía importante hacernos la pregunta sobre de hasta qué punto realmente ha habido una liberación femenina, hasta qué punto realmente estamos en otro momento de la historia, ¿no? Como que generalmente solemos pensar que porque ya hubo un feminismo, porque ya hay una serie de cambios a nivel social, político, incluso lingüístico, ¿no? Porque ahora usamos el niñas y niños, por ejemplo, ¿no? Para referirnos al público o a lo que sea. Y yo me pregunto hasta qué punto, a pesar de que se supone que ya estamos en otro momento de la historia, realmente es así. Yo creo que cuando hablamos de subjetividad femenina, y no sé qué piensa Melanie, pero me parece que, por ejemplo, en el trabajo en consultorio se puede ver muy claramente cómo no siempre es así, ¿no? Es decir, aparentemente hay una liberación, aparentemente estamos en otro momento de la historia, aparentemente ya hay una liberación sexual, ya hay una serie de cosas que son diferentes, y yo me haría esa pregunta muy seriamente, ¿no? Creo que incluso suele pasar esto, ¿no? Que los términos que en algún momento fueron revolucionarios y fueron contestatarios y lograron abrir brecha en un determinado momento, se vuelven parte del sistema, ¿no? Y entonces de pronto ya hablamos de teoría de género, cuando además la teoría de género es un término utilizado para hablar de las mujeres, no del género, no de la diferencia sexual, sino de las mujeres, y quizás de pronto caemos en una serie de discursos ya muy bien establecidos, ¿no? Que de nuevo apuntan curiosamente a la biología, que lo que señalabas, es decir, hoy en día cada vez más la investigación se dirige a la constatación de los paradigmas biológicos como los que rigen la conducta humana, ¿no? En términos de investigación genética y de bioquímica y neuroquímica, ¿no? Entonces yo creo que sigue siendo un problema que hay que seguir pensando, ¿no? Hasta qué punto estamos en otro momento de la historia y hasta qué punto no estamos de nuevo volviendo a estos paradigmas biológicos que suelen ser tan determinantes y que nos impiden pensarnos de una manera diferente, ¿no? En ese sentido yo mencionaría brevemente que sí existen movimientos, por ejemplo, en otras partes del mundo que están poniendo el dedo en la llaga en eso, ¿no? Y diciendo, quizás estamos un poco atrapados en una lógica binaria, ¿no? Y seguimos pensando en hombre, mujer, bueno, malo, individuo, sociedad, en fin, ¿no? Casi todas las formas de pensar hoy en día siguen siendo binarias, y ahí cae el asunto de hombres y mujeres, ¿no? Y ya hay movimientos que empiezan a preguntarse si realmente la sexualidad y la identidad estarían definidas por dos sexos, si no habría la posibilidad de que la sexualidad fuera mucho más vasta y más abierta, y no solamente hubiera dos, sino muchos, lo cual implicaría que nos pusiéramos a pensar exactamente cómo es que nos apropiamos de este sexo biológico con el cual nacemos, ¿no? Bueno, me parece que cuando se habla de
cambio de paradigma, sí, definitivamente estoy de acuerdo con Elena, no significa que ya no haya ninguna concepción en términos biológicos, ¿no? Esto sigue, por supuesto, pero para pasar de la concepción biológica de los sexos a la subjetividad femenina, tuvo que haber un camino, ¿no? Y tuvo que, ese camino llevó de se nace mujer a se deviene mujer. Se nace mujer, se deviene mujer. ¿Cómo fue este recorrido? Obviamente yo me refiero a Simone de Beauvoir. En esta pregunta de cómo se construye la identidad femenina, porque es lo que ella quiso señalar, la identidad es una construcción. Eso, bueno, por supuesto que abre la puerta a todas las reflexiones sobre género. ¿Cómo se construye? Se construye alrededor o a través del lenguaje. Es decir, si uno se pregunta cuál es la implicación del lenguaje sobre el cuerpo sexuado, la respuesta es la subjetividad femenina, ¿no? Esta construcción, ¿cómo nos impacta el lenguaje? ¿Cómo nos impactan los discursos? Esto es muy importante y es lo que permite hacer, digamos, este paso de se construye, se deviene mujer. Yo quisiera señalar, por ejemplo, la actividad de las escritoras femeninas. No digo feministas, la teoría crítica, la escritura femenina precisamente busca eso, busca hacer reflexionar sobre los juegos de poder que se dan entre un sujeto, el lenguaje, el significado y el poder. ¿Dónde está colocado este sujeto mujer ante las redes discursivas, las redes discursivas que usa el poder? Entonces yo señalaría, pues, por ejemplo, desde Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Flora Tristan en Francia, Hélène Cixous actualmente en Francia, que fueron y son escritoras que buscaron deshacer los discursos hegemónicos que no se veían, a permitir que se vieran, que se pudieran criticar, ¿no? Esa crítica literaria permitió deshacer todos los estereotipos femeninos que no se sabían que eran estereotipos, ¿no? Y bueno, es muy importante, ya que estamos aquí como practicantes del psicoanálisis, me parece importante señalar que de los campos que han ayudado a llegar ahí, a ese lugar, el psicoanálisis y el feminismo fueron fundamentales, dieron una aportación fundamental. Y podemos ver que hay puntos de encuentro entre el feminismo y el psicoanálisis. Son movimientos, son discursos que surgieron alrededor de la misma época, en la transición del siglo XIX al siglo XX, y pues me parece que es importante señalar que comparten peculiaridades interesantes. En primer lugar, se han constituido como modos de cuestionamiento de lo establecido, ¿no? Como vimos, se constituyeron como un pensamiento crítico y en sí, fueron revolucionarios. El psicoanálisis, vía el descubrimiento del inconsciente, hace que hoy en día no se pueda hablar de razón humana como se hablaba antes, de una razón que fuera incuestionable, ¿no? Igualmente, el feminismo ha provocado una revolución en los últimos 50 años en la sociedad. Aunque haya mucho por hacer y la situación de las mujeres en el mundo todavía refleje altos niveles de sufrimiento y de injusticia, se ha caminado muchísimo en los últimos 50 años. La situación de las mujeres no tiene nada que ver hoy en día en comparación con hace 100 años, ¿no? Entonces, recordemos esto, que han caminado cerca feminismo y psicoanálisis, me parece. Y por otro lado, también
pues yo no sé qué opine Elena, pero creo que es importante recordar que tanto el feminismo como el psicoanálisis no son unos sistemas de pensamiento, no son un bloque esférico que no se pueda cuestionar. La construcción del feminismo, se habla de los feminismos porque hay muchísimos desencuentros. El psicoanálisis igualmente, la construcción del edificio epistemológico psicoanalítico ha pasado por muchísimos cuestionamientos, dudas. Es un proceso dinámico que demuestra que da lugar al error. No se puede hablar de sistema de pensamiento, sino de un campo que permite la reflexión y el ir y venir, ¿no? Muy bien. Recordamos que estamos en el programa Ventanas a la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional con el tema subjetividad femenina. Nos acompaña Elena Maldonado y Melanie Berthaud. Hemos escuchado, tenemos como público a las alumnas y alumnos de la Maestría en Innovación Educativa de la UPN y ahora les vamos a dar la palabra para que puedan elaborar sus preguntas. Hemos escuchado en términos generales y queremos recapitular temas muy interesantes sobre un acercamiento a lo que es la subjetividad femenina, a una crítica al destino biológico de ser mujer desde la literatura, un tema de si existe o no, y por ahí mis compañeras me dirán si me equivoqué, la liberación femenina y cómo ir de esta concepción biológica del sexo a la construcción de la identidad femenina. Para ello, alrededor tendríamos como temas la crítica literaria, Simone de Beauvoir o algunas otras. Y por último, algunas consideraciones sobre feminismo y psicoanálisis. ¿Sí estoy bien? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, sobre estos temas, nuestras estimadas alumnas de la maestría, ¿quién le gustaría intervenir, preguntar? Me parece que son temas profundos, interesantes, ¿quién nos quisiera llevar hacia alguna, o invitar a las compañeras a una reflexión más profunda? Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de subjetividad femenina, nos referimos, ya propiamente lo decía la maestra Elena, a lo que la mujer piensa o culturalmente se le ha enseñado desde su género. Esta forma de actuar, o decía usted, maestra Melanie, como su destino de ser mujer, de la procreación, del dar vida. La pregunta es, actualmente en el siglo XXI, los movimientos feministas no han logrado aún erradicar la violencia ante las mujeres. ¿Es parte de la subjetividad femenina o es cultural esto? Esa es mi pregunta. Bueno, yo diría que quizás haya que precisar un poquito más. Cuando hablamos de subjetividad femenina, yo lo que quise dar a entender es que es un tema complejo porque implica la parte biológica, digamos, ¿no? Hay un lugar para la biología en la subjetividad y así también hay un lugar para las teorías de género, es decir, para todo lo que se le asigna o lo que se esperaría socialmente de un ser llamado mujer. Esas dos esferas, digamos, esos dos puntos son importantes para la subjetividad, pero no son lo único que constituye la subjetividad, ¿no? Es decir, hay un rango de acción con esos elementos. Digamos que los elementos del pastel están ahí, pero el pastel todavía está por hacerse. Por eso cuando decía Melanie, se nace mujer biológicamente hablando, pero se deviene mujer subjetivamente hablando. Es decir, una cosa es con lo que se nace y otra cosa es lo que se hace con lo que se nace, ¿no? Entonces, ante tu pregunta, creo que es muy interesante porque sí, efectivamente, no basta con que haya un movimiento feminista. O sea, puede haber cambios políticos y puede haber muchos movimientos feministas, pero mientras no haya un cambio a nivel subjetivo, esos movimientos feministas no van a lograr mucho, porque las mujeres finalmente siguen concibiéndose a sí mismas de X o Y manera,
la que tú quieras, como mujeres que tendrían que ser dominadas por un hombre. Y entonces, porque la pregunta ahí también es por qué una mujer se coloca en una situación de violencia como se coloca. Hay un papel que ella está jugando ahí. No podemos seguir pensando que somos víctimas las mujeres de los hombres, porque los hombres también tienen sus problemáticas, ¿no? Digamos, para que eso suceda tiene que haber dos actores en una situación de violencia. Entonces, creo que el punto, la pregunta es muy fina en ese sentido, ¿no? Efectivamente, el punto es, y yo diría eso, ¿no? Que ahora lo que nos toca trabajar es en términos subjetivos. ¿Cómo nos vamos a construir de nuevo, subjetivamente hablando? Y eso tiene incidencias a nivel social, evidentemente, también, ¿no? Eleni, ¿quisieras agregar algo más? Sí, gracias. Sí, hice la mención del trabajo de las escritoras femeninas por eso, porque lo que hacen es deconstruir todas las representaciones que pasan por el lenguaje, cómo uno se concibe a sí misma, cómo uno, por ejemplo, habla de sí misma. ¿Eso qué es? Es un discurso, ¿no? Entonces habría que aprender primero a escucharse hablar de uno misma, y después analizar eso para poder reconstruir algo diferente, ¿no? que lleve a otra representación. Estas escritoras son muy interesantes porque deconstruyen de una manera original, con humor, a veces agresividad, tienen todo un panel, un gran rango de modos para deconstruir. No es un movimiento feminista que sale a la calle, es otra, y eso me parece muy bien, pero es otra manera de abordar estas representaciones de las cuales uno podría sentirse víctima, ¿no? Como respecto de lo que decía Elena. Creo que definitivamente mucho tiene que ver cómo uno se percibe a sí misma, y podemos pensar, por ejemplo, en el papel de la madre. ¿Cuál es el papel de la madre como mujer en esta reproducción de las representaciones, ¿no? ¿Qué es lo que la mujer como madre inculca a los hijos, a sus hijos varones y también a sus hijas, ¿no? Son muchísimos temas que creo que son todavía hoy muy importantes de abordar, tanto en un nivel íntimo como en un nivel social, como aquí en pleno, ¿no? O sea, son dos dimensiones que creo que no habría que separar. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Adelante. Para ustedes, ¿cuál sería la diferencia entre ser mujer y ser femenina? En esta cuestión en la que ustedes hablaban de que la anatomía no nos destina de alguna manera, sino que podemos como construirnos, se me ocurrió la pregunta justamente por eso, como a lo mejor se ha entendido, o estos discursos de los que nos hablaba Melanie, traen como consigo el pensar que ser mujer necesariamente significa ser femenino, o se puede como entender como lo mismo, pero bueno, ya escuchándolas me parece que es a lo mejor pues algo diferente. ¿Para ustedes habría alguna diferencia en eso? Bueno, yo creo que tu pregunta, ser mujer, o se reformula como que es nacer mujer, que es estar en la sociedad como mujer, pero ser mujer en sí, por eso hablaba al inicio de la esencia. Ser mujer implica una esencia de algo es, porque hay una esencia de mujer. Yo no creo que haya tal esencia de mujer. Yo no creo en las esencias, y pienso que el ser mujer no es precisamente una formulación, una representación de la cual habría que alejarse, ¿no? Se puede hablar por ejemplo, de una posición femenina, por ejemplo, una posición sexual femenina que podría ser el atributo de una persona que nació como mujer o como hombre incluso, ¿no? De posición femenina, yo estaría más desde ese lado. Yo lo pensaría
bueno, cuando hiciste la pregunta, lo primero que se me ocurrió fue, bueno, pensaría más el término mujer del lado de la biología, ¿no? Y lo femenino del lado de lo subjetivo, pero no corresponden. No necesariamente una mujer es femenina y no necesariamente lo femenino es exclusivo de las mujeres, ¿no? Creo que hay subjetividades femeninas que no necesariamente son mujeres, son hombres, ¿no? Es decir, ahora pensaba también, por ejemplo, hay un texto de Beatriz Preciado que habla mucho de estas distinciones, y ella dice, inventa un nuevo término, ¿no? Y dice, es que hay que distinguir entre las biomujeres, ¿no? Y las mujeres, es decir, una mujer bio porque ella misma se ha asumido como mujer en relación a su propia biología. Pero quizás hay otras maneras de ser mujeres en donde no necesariamente se remitan a la biología, ¿no? Y eso ya nos introduce en todo el tema del cambio de sexo y las cuestiones transgénero y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, es muy interesante porque ella se administra hormonas masculinas, testosterona, para vivir en el cuerpo precisamente lo que sería el ser hombre, ¿no? Si la masculinidad dependiera de una hormona, ¿cómo se vive eso? Ella escribe un libro relatando día tras día las transformaciones en el cuerpo que vive. Es sumamente interesante. Porque pues nos pone a reflexionar. Ella pues tiene un acto, comete un acto sumamente político, ¿no? Es una reflexión política la que estamos teniendo, no cabe la menor duda. Y que es interesante eso que dices, porque el terreno de la política es la subjetividad, en el caso de Beatriz Preciado, ¿no? A ver, es sumamente interesante lo que dicen, muy complicado, pero a ver, esta pregunta, si la puedo expresar. Cuando yo hablo de objetividad, estoy hablando de esa concepción individual que se tiene de sí, pero también de los demás. Visto así, puedo hablar de una objetividad femenina desde la mujer y una objetividad femenina desde el hombre. ¿Una objetividad? Sí. ¿O una subjetividad? Sí, una objetividad femenina asumida por la mujer, pero otra subjetividad femenina, pero desde el plano del hombre. Es complicado, como lo está planteando, porque precisamente la subjetividad nos aleja de la categoría del individuo. No estamos hablando de individuos, estamos hablando de cómo uno se vive a sí mismo, cómo uno se asume a sí mismo. Podríamos pensar, por ejemplo, en la definición del término indígena. Es indígena quien se asume indígena, por ejemplo, ¿no? Es mujer, para retomar tu pregunta, quien se asume mujer. No tiene que ver con ser un individuo, tiene que ver con una posición ante el otro, ante su deseo, y es algo que se tiene que asumir, pero para poder asumir eso pues hay que pasar por un recorrido, una reflexión personal, ¿no? Yo diría que quizás la pregunta alude a una cuestión como de paradigmas, ¿no? Es decir, cuando dice objetividad, está tomando un término de la epistemología para hablar justamente desde este paradigma de la objetividad científica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de subjetividad, ya no estamos pensando en términos de una relación sujeto-objeto, porque de entrada la construcción del mundo es subjetiva, entonces no existe la objetividad desde este paradigma del cual estamos hablando. ¿Me explico? Entonces quizás por eso la confusión, ¿no? Como bueno, entonces, ¿a qué se refiere cuando dice objetividad? Por eso decíamos subjetividad. Y sí hay una diferencia entre el ser hombre y el ser mujer, subjetivamente hablando. Pero ¿en qué radica esa diferencia? Bueno, es todo un tema, ¿no? Sí. Gracias, maestra. ¿Alguna pregunta más? Quizá podrían abundar
hablaste del paradigma, en donde todo es subjetivo. ¿Cómo nos podrías ampliar este aspecto? Sí, bueno, eso es complejo porque como estamos muy acostumbrados a pensar en términos de un paradigma científico en donde lo que se prevalece o lo que se estima más es la objetividad, ¿no? Y entonces decimos hay que ser objetivos porque si metemos la subjetividad eso es algo que nos va a desviar de la verdad, ¿no? Y bueno, yo creo que es una manera de pensarlo, pero no es la única, ¿no? Entonces, digamos, es una manera en donde se piensa que existe el objeto independientemente del sujeto, ¿no? Independientemente de lo que esté pasando, los objetos existen. Si yo los veo o no los veo, etcétera, existen. Y bueno, eso es problemático, ¿no? ¿Cómo sabemos que los objetos existen si no los vemos, ¿no? Es decir, para que haya un objeto es necesario que haya necesariamente un sujeto, perdón la redundancia, ¿no? Para que haya un objeto necesariamente tiene que haber un sujeto. Existe un objeto en la medida en que hay un sujeto, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto, porque se suele también entender que subjetividad quiere decir incluso se utiliza el término para calificar cuando es algo subjetivo, es que es sesgado, ¿no? Está sesgado por mi visión individual de las cosas, cuando yo quisiera más bien apuntar o quisiera hablar en términos universales, generales, porque eso es verdadero. Lo que es singular no es verdadero, ¿no? Pero ahí hay un problema, ¿no? El problema es cómo podemos constatar que los objetos existen independientemente de los sujetos. Y no estoy hablando de, evidentemente si yo me volteo, las cosas van a seguir donde están, ¿no? No estoy hablando en términos de magia, ¿no? Sino estoy hablando en términos de la concepción, ¿no? Los objetos existen en función de un sujeto que les da esa cualidad de objeto. ¿Me explico? Entonces, bueno, a eso me refería, ¿no? Como es todo un tema filosófico bastante interesante.